Hoy rompemos el silencio sobre un tema que incomoda, que escandaliza, pero también exige comprensión profunda: la pedofilia y la pederastia. ¿Trastorno mental o delito? ¿Cuándo comienza el peligro? Somos estudiantes de psicología clínica, profesionales en formación y seres humanos, comprometidos con la verdad. Porque esto es Formando Mentes, Explorando Sombras. Sean bienvenidos a este primer episodio de Formando Mentes y Explorando Sombras. Vamos a hablar de una problemática de la que pocos quieren hablar: la pedofilia y la pederastia. Una problemática que es muy urgente y sensible y que está llena de mucha desinformación. Tienes razón, Freddy. Es una problemática creciente y presente en varios entornos, como lo es en el criminalístico, en el legal, en el clínico. Pero hoy mayormente pondremos el ojo en el enfoque clínico como tal. Y como estudiantes de psicología clínica, queremos romper los mitos porque la desinformación también daña. Y qué mejor manera de iniciar este episodio que con una dinámica de mitos y realidades. Es momento de formar mentes y enfrentar sombras. Ahora vamos a separar los mitos de las verdades. Entonces, la pedofilia no es un trastorno, es un delito encubierto. ¿Es un mito o una verdad? Es un mito total. Claro, es importante tener en cuenta que este mito confunde conceptos fundamentales. La pedofilia, según el DSM-5, tomo revisado, es una parafilia, un trastorno mental caracterizado por una atracción sexual, persistente así en niños y niñas prepúberes. No es un crimen por sí mismo. El crimen ocurre cuando esa atracción se convierte en acción. Hablamos entonces de pederastía. Criminalizar el diagnóstico impide que se intervenga clínicamente antes de que exista un daño como tal. Por lo tanto, prevenir es también tratar desde la salud mental. La pedofilia es una condición clínica, no un delito en sí mismo. El delito empieza cuando ésta se comete, y aquí se llama pederastia, cuando hay el abuso. Es clave diferenciar para poder prevenir desde la salud mental antes de que haya un daño. ¿La pederastia es un trastorno? ¿Esto es un mito o una verdad? Completamente un mito. Y decir que la pederastia es un trastorno es un error grave. La pederastia no es una condición clínica, es un delito. Consiste en el abuso sexual hacia menores de edad y está tipificado en los códigos penales de todos los países. No se trata de una enfermedad mental, sino de una acción punible. La confusión viene muchas veces de mezclarlo con la pedofilia, que si es un trastorno según el DSM-5, pero una cosa es sentir atracción, lo cual requiere una evaluación y tratamiento psicológico especializado, y otra muy distinta es actuar y cometer un crimen. No se debe medicalizar lo que debe ser juzgado. ¿El tratamiento psicológico puede ser efectivo para quienes padecen pedofilia? ¿Crees que es un mito o una verdad? Por supuesto que es una verdad. Ahora lo explicaremos. Las personas diagnosticadas con pedofilia pueden buscar y beneficiarse en terapia psicológica, especializada, lo que ayuda a gestionar sus impulsos y evitar conductas dañinas. El tratamiento en muchos casos incluye terapia cognitiva conductual y a veces medicación para reducir la impulsividad. Pasamos a un mito, a una realidad. ¿Tener esta parafilia te libra de pagar la ley? Esto es completamente un mito. Tener pedofilia no eximen de la responsabilidad penal. El diagnóstico no justifica el abuso. Si alguien abusa de un menor y ha cometido un delito, debe ser juzgado. El sistema judicial penal, ya sea de aquí en nuestro país o de algún país externo, y de salud mental pueden coexistir, pero no se puede anular. Es decir, que existe, digamos,
una conciencia de la enfermedad. La persona a la hora de cometer el delito y que haya sido diagnosticado con esta parafilia es consciente de sus acciones, es decir, que no se exime de las responsabilidades de sus actos. Totalmente de acuerdo. Una persona que comete estos delitos debe ser juzgado con las leyes de su país y así reflejar un buen manejo del sistema. La pedofilia no necesariamente conduce a la pederastia. ¿Esto es un mito o una verdad? Completamente una verdad. Y ahora te lo explicamos. Es verdad. Y también debemos entender que no todas las personas con pedofilia actúan sobre sus propios impulsos. La pedofilia es un trastorno relacionado con la atracción, pero eso no implica que necesariamente se cometan abusos. Muchas personas con pedofilia buscan ayuda profesional para evitar dañar a los menores. Tienes razón, Francisco. La pedofilia no necesariamente conduce a la pederastía. Las acciones que uno comete las hace bajo su propio juicio. Como mencioné anteriormente, la enfermedad es consciente. Uno está consciente de los actos que se comete. Pero hay algo que debería acotar como tal. Estas personas buscan, digamos, un tratamiento o una intervención para manejar estas conductas que llegan a ser demasiado repetitivas en su mente, lo que podría conducir, digamos, a este delito. Entonces, siempre se recomienda que las personas que sufran esto siempre estén en una intervención constante. ¿Todo pedófilo es un pederasta? ¿Crees que es un mito o una verdad? Completamente un mito. No, la pedofilia es una parafilia, una atracción sexual hacia los menores, pero implica que se haya cometido el abuso. En cambio, la pederastia sí es un delito, que consiste en abusar sexualmente de niño o niña. Confundir deseos con una acción impide prevenir y tratar a tiempo. No todos los pedófilos abusan, pero todos, pederasta ha cometido un crimen. Quisiera agregar algo, Carolina. ¿Existe un sesgo, digamos, en la concepción de que es pedófilo y pederasta? Ya que pederasta es un criminal, como tal ha cometido un crimen que es el abuso sexual infantil. Pero pedófilo es una persona que sufre de un trastorno mental. Entonces, como no realiza la acción. Exacto. Y como toda persona con una enfermedad debe ser tratado psicológicamente. Exacto. Entonces estamos hablando de que este sesgo social, que las personas que sufren esta enfermedad no puedan o tengan miedo de ir, digamos, a un psicólogo clínico para tener una intervención adecuada para su trastorno como tal. Sí. Exactamente. La mayoría de los abusos sexuales infantiles son cometidos por familiares o personas cercanas a la víctima. Esto pertenecería a una verdad o a un mito. Lastimosamente, pertenece a una verdad. Ahora lo discutiremos. El 60% de los abusos sexuales infantiles son perpetrados por personas que están en el círculo cercano de la víctima, como lo es familiares, amigos o figuras de autoridad dentro del hogar. Por lo tanto, esto puede incluir a padres, hermanos, tíos, abuelos o incluso cuidadores. Es esencial que los familiares se eduquen sobre cómo identificar estas señales de abuso y fomentar así un entorno de confianza donde los niños se sientan seguros para hablar si algo sucede dentro de su entorno. Claro, es muy importante sobre todo hablar desde la niñez, ya que en mi punto no me han hablado de estos temas, pero sería muy importante sobre todo ir por los padres primero que nos hablen sobre este tema. Totalmente de acuerdo, es importante psicoeducar a los niños desde la infancia. El Internet es uno de los principales ambientes donde los pederastas buscan víctimas. Efectivamente es una verdad y hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, esta es una verdad que hoy en día es que el Internet se ha convertido en una de las fuentes principales de abusos sexuales a menores, porque es la principal
es el principal ambiente de los pederastas para buscar a sus víctimas, engañándolos a través de redes sociales, juegos digitales o foros ocultos donde los jóvenes suelen ingresar para conocer personas. Incluso en páginas para conocer personas existen, digamos, estos acosadores que buscan a los jóvenes para entablar una relación, una amistad, y de ahí explotar a esta relación y cometer el abuso sexual. Así es. Y algo de suma importancia vendría a ser la familia, los valores inculcados y las normas que se exigen al cumplir, e incluso la confianza que se tiene entre hijo y padre. Claro, bueno, estas herramientas se han vuelto muy peligrosas para los niños, ya que entran aquí perfiles falsos, Exacto. le manipulan a los menores. Y como tú lo dijiste, Freddy, sobre los juegos también, porque los niños se inculcan más a eso. Solo los hombres son pedófilos o pederastas. ¿Esto pertenece a un mito o a una verdad? Esto claramente pertenece a un mito. Claro que sí. Este mito invisibiliza muchas realidades, si bien la mayoría de casos que han sido reportados involucran a hombres, tanto la pedofilia como la pederastia pueden presentarse en mujeres también. La pedofilia es un trastorno que puede afectar a cualquier persona, sin importar género como tal, y la pederastia como acción delictiva. Puede ser cometida por cualquier agresor sin excepción alguna. La prevención del abuso sexual infantil comienza con la educación y la conciencia. ¿Esto es un mito o una verdad? Claramente una verdad, y hay que tenerlo en cuenta. Entendemos que la prevención es clave para evitar que ocurran abusos sexuales infantiles. Esto incluye enseñar a los niños sobre sus derechos corporales, cómo identificar comportamientos inapropiados y la importancia de hablar cuando algo les incomoda. Además, los padres, cuidadores, educadores deben estar alerta a las señales de abuso y fomentar un ambiente de confianza donde los niños puedan sentirse seguros de expresar lo que sienten frente a cualquier situación incómoda. La prevención también debe incluir la vigilancia del uso del Internet y el establecimiento de normas claras de seguridad en línea. Quisiera también agregar que la infancia es una de las etapas más importantes de la vida humana como tal, porque aquí es donde se puede presentar la mayoría de los trastornos mentales. Entonces, prevenir a que el niño no sufra algún abuso en su infancia o tenga alguna experiencia negativa, ayudaría a fomentar, digamos, a que se prevengan los trastornos mentales. Y también, además de que las normas tienen que ser siempre restablecidas, ya sea en la niñez, en la adolescencia, porque existe un gran cambio que es la pubertad. Según un estudio de Oxford University, los mitos sobre la pedofilia y el abuso sexual infantil no solo distorsionan la verdad, también normalizan la violencia. El abuso sexual es el delito, pero los sesgos sociales estigmatizan tanto a las víctimas como a quienes padecen ese trastorno, impidiendo que busquen ayuda antes de que exista daño. Hablar claro es prevenir. En el próximo episodio, algunos de nuestros compañeros se sumarán para abordar una pregunta difícil pero necesaria. ¿Un pedófilo nace o se hace? Te esperamos para seguir formando mentes y explorando sombras.